Buenas tardes, yo soy Deborah James, soy la directora de programas internacionales del Centro de Investigación, Economía y Política basado en Washington, D.C. y coordino la red política Nuestro Mundo No Está en Venta, que es una organización global de sociedad civil que oponemos a la expansión de la OMC. Vamos a hablar hoy de una pequeña historia de la OMC y también cuáles son los asuntos que están vigentes en las negociaciones. Espero enfocar en 3 puntos. Uno que es las discusiones y debates y negociaciones en la OMC principalmente se enfocan en diferencias entre las necesidades de los países desarrollados y los países en desarrollo. Segundo, que las propuestas y el modelo que congela la OMC es un modelo neoliberal que principalmente beneficia a las corporaciones grandes y perjudica a los intereses de los pueblos, de los campesinos, de las madres, de las personas en general, ¿no? Tercer punto es que la OMC ya existe, así que es muy difícil decir solamente parar. Lo que tenemos que hacer es parar la expansión de la OMC y a la vez pedir que se cambie y se transforme las reglas que están existentes, ¿ok? Bueno, en la historia, antes de la formulación de la OMC, hubo un acuerdo entre los países principalmente desarrollados que solamente tenía que ver con aranceles. Y eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Quisiera no pelear tanto sobre esos asuntos y tenía un acuerdo que se llama el GATT. Eso fue bajo la ONU, ¿ok? Y tenía que ver solamente con aranceles sobre bienes. Los países en desarrollo quisieran incluir el tema agrícola allá y los países desarrollados lo rechazaron porque no son competitivas en el sector agrícola. Así que siempre ha sido una demanda de los países en desarrollo incluir ese tema en el marco global. Muchos de nosotros vemos las reglas de la OMC principalmente como la desregulación y la liberalización como la congelación de lo que se llama el ajuste estructural, es decir, las políticas que han llevado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional por tantos años, y la OMC es donde se los congela, se los hace en un tratado vinculante para que pueden cambiar de gobierno, pueden cambiar de escenario político, económico, pero no puedes cambiar las reglas para las cooperaciones, ¿no? Después de varias rondas de negociaciones, incluso principalmente la ronda de Uruguay, los países en desarrollo lograron incluir el tema agrícola dentro de la OMC, pero fue a un precio increíblemente caro. Y el precio fue que se tenía que incluir en la formulación de la OMC también reglas sobre patentes, que se llama el acuerdo sobre propiedad intelectual. Tenía que incluir también el tema de servicios, que siempre ha sido un tema de ventaja para los países desarrollados, y también el tema de asuntos relacionados con la inversión. Entonces fue un compromiso duro que mostraba la escasez de poder político de los países en desarrollo en ese entonces, ¿no? Y después la OMC entró en vigor en 1995. Después de eso, tienen reuniones a nivel ministerial alrededor de cada 2 años. En el ministerial de 1997, que tuvo lugar en Singapur, fue una intención de introducir nuevos temas. Los nuevos temas eran contratación pública, políticas de competencia, inversión y uno que se llamaba facilitación de comercio. En 1999 fue una iniciativa para lanzar una nueva ronda de negociaciones para expandir aún más la OMC, pero eso fue rechazado por los africanos que salieron de la reunión y respaldados por la sociedad civil que estaba movilizado en las calles, más de 50,000 personas de sociedad civil en el ministerial de Seattle de 1999. Entonces eso no salió. Pero en Doha, que es donde tenían la próxima ministerial en 2001, lograron lanzar una nueva ronda de negociaciones, pero la idea era, vamos a enfocarlo en los temas de desarrollo. ¿Cuáles fueron los asuntos que los países en desarrollo estaban demandando desde que el OMC entró en vigor?
era reformas de la situación de agricultura, que los países desarrollados daban demasiado subvenciones a sus productores, y también un grupo de asuntos que se llamaba trato especial y diferenciado, que significa que por supuesto que los países desarrollados y en desarrollo no deben tener que aplicarse los mismos formularios, sino deben tener un reconocimiento de sus diferentes niveles de desarrollo y diferentes reglas. Entonces, esos han sido los dos principales demandas. Pero a cambio, lo que entró como la ronda de Doha era más lo que se llama acceso al mercado, que significa reducción de barreras arancelarias en asuntos de bienes, de agricultura y también en servicios, y una cantidad de otros asuntos. Después, la próxima ministerial tuvo lugar en 2003. Eso fue, seguramente que muchos de ustedes lo acuerdan, porque tuvo lugar en Cancún, México. Y eso fue un momento duro porque el compañero Lee Kyung-hae decidió sacrificarse al reconocimiento de los daños masivos que ha hecho las políticas de la OMC a los campesinos coreanos y verdaderamente los campesinos de todo el mundo. En ese ministerial no tuvieron éxito en concluir la ronda, sino decidieron que los temas de Singapur no podían entrar en la OMC mientras la ronda de Doha todavía estaba negociándose. 2005 era otro momento importante, porque eso fue donde se veía realmente la entrada de la izquierda política de América Latina en el escenario. Eso fue donde al intentar concluir la reunión, el presidente dijo, bueno, ya estamos completos. Él había quitado los micrófonos de los mismos ministros, y la ministra de Venezuela junto con el compañero de Cuba se lanzaron sobre la mesa directiva y dijeron, no, yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo, y tenemos que poner como una reserva, ¿no?, de oponerse al consenso. Se continuaron a negociar. Difícil, por varios años tenían reuniones, lo que se llama mini ministerial en Ginebra, no algo de muy gran perfil, pero lo que pasaba entonces en 2009 fue que se dio cuenta que Estados Unidos estaba como alejándose de la OMC y pensando que el compromiso único, que es la formulación básica de la ronda de Doha, que es que hay que tomar todas las decisiones de todos los asuntos a la vez, y uno no está completo hasta que todos estén completos y decididos, que ellos estaban rechazando esa idea del multilateralismo, incluso porque quisieran tratar a los países BRICS, a los países como China, Brasil, India, Sudáfrica, aparte, ¿no? No podían seguir tratándoles como si fueran los países en desarrollo, lo que realmente son. Entonces Estados Unidos empezaba a decidir que no podían aceptar más la ronda de Doha. Y fue a cambio los países en desarrollo que también estaban exigiendo que se concluyera la ronda de Doha. Y eso para nosotros en la sociedad civil nos causó dificultades, porque siempre hemos estado rechazando a la ronda de Doha como la expansión de la OMC. Pero también es el contenedor para los cambios que exigen los países en desarrollo para cambiar las políticas actuales dañinas del OMC existente. Entonces nosotros hicimos un formulario que se llama darle vuelta a la OMC, es decir, todos los cambios que queremos hacer a la política actual mientras parando la expansión del mismo. Entonces, la otra cosa que pasó es que en 2013 la OMC tuvo un líder nuevo que se llama Roberto Azevedo. Obviamente es de Brasil, y él tomó su posición como director general justo antes del ministerial de 2013. Y lo que pasó en ese entonces es que, como él había sido el conductor, como el negociador que más tenía el peso político de los países en desarrollo, y que antes tenía una línea siempre de agrupar a los países en desarrollo, él, al convertirse en el director general, se convirtió en una figura como jefe de la organización que es más interesado en llegar a un acuerdo.
Entonces fue él más que nadie quien presionaba para que en 2013 hubo el primer acuerdo realmente que se ha hecho en la OMC desde que decidieron lanzar la ronda en el 2001. Y eso fue sobre el asunto de facilitación de comercio. Pero a la vez los países en desarrollo habían estado presionando para cambiar las reglas de agricultura. Hay dos partes distintas. Hay las subvenciones que hacen los países desarrollados que necesitan bajarse para que los países en desarrollo puedan competir también en su exportación. Pero hay también el asunto de que es algo súper raro, pero dentro de la OMC los países desarrollados son permitidos hacer subvenciones a sus sectores agrícolas en miles y miles de millones de dólares. Y los países en desarrollo no son permitidos porque no lo estaban haciendo en el momento al entrar en la OMC. Entonces hay muchos países ahora que están exigiendo que se cambien esa regla para que ellos mismos, como países en África y países en Asia, donde ellos necesiten dar subvenciones a sus pequeños productores para que puedan sobrevivir, para que puedan llegar a sus metas de desarrollo sostenible, para que puedan apoyar a tener la seguridad alimentaria y también la soberanía alimentaria, asegurando que los consumidores y los mismos campesinos pueden beneficiarse del programa. En 2013 nada más se llegó a un acuerdo de lo que se llama una cláusula de paz, que significa que nadie puede hacer un caso legal en contra de los países que tenían esos programas hasta que se podía lograr a tener un acuerdo permanente, pero todavía no se ha llegado a tener ese acuerdo permanente y eso es uno de los asuntos principales por lo cual seguimos luchando. Para ponerles números, India estaba proporcionando 800 millones de personas con algún alimento suplementario, pero llega a ser solamente como $17 por persona. El programa de los Estados Unidos llega a ser a los que reciben el dinero, los productores, $47,000 por persona. Pero es Estados Unidos que está quejando que en la India estaban haciendo demasiadas subvenciones. Es ridículo. En China, la cifra es solamente $245 por persona que están recibiendo los productores. Pero es Estados Unidos quien acaba de hacer un caso en contra de China por sus subvenciones. El asunto es que esos países tienen poblaciones muy grandes. El asunto no es que sus subvenciones sean demasiado. Realmente todavía no son suficientes para garantizar la seguridad alimentaria para sus poblaciones, pero están intentando por lo menos, ¿no? Entonces es un asunto grande que estamos luchando para cambiar esas reglas. No es que la OMC va a garantizar la soberanía alimentaria ni la seguridad alimentaria. No, el asunto es que la OMC pone obstáculos que hay que quitar para que los estados soberanos puedan implementar políticas para garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, que son derechos humanos. Hay también una lucha por lo que se llama trato diferenciado y especial y diferenciado, y eso es más una serie de políticas que los países en desarrollo están exigiendo en la OMC desde su fundación hace más que 20 años. Y eso es como flexibilidades para hacer políticas industriales y muchas otras cosas. Pero a cambio a esa agenda, que es lo que es también respaldado por la sociedad civil, las grandes corporaciones y los gobiernos quienes les representan están empujando por otra agenda, por supuesto. Y la Unión Europea y Estados Unidos han regresado a la OMC, pero diciendo que no van a solucionar la ronda de Doha y las demandas de desarrollo de los países en desarrollo, sino poner otra agenda, que son otros asuntos cooperativos, que son principales los asuntos que han estado desarrollando en los acuerdos bilaterales. ¿Okay? Y eso incluye, por ejemplo, la contratación pública, política de competencia, disciplinas sobre empresas del Estado y inversión, por supuesto, y el principal que están empujando en la OMC ahora es sobre el comercio electrónico. Y eso no es para que puedan vender cosas sobre eBay sin pagar impuestos. No, el asunto principal es para que ellos puedan controlar el gran flujo de datos
por todo el mundo y pueden decidir ellos dónde van tus datos personales, incluso tus datos sobre asuntos financieros, educativos, de salud pública, lo que sea, para que ellos lo puedan mover para poder sacar provecho como ellos quieren, y también asuntos de gobierno del Internet y quitar esos asuntos de los espacios donde hay consumidores, usuarios, personas técnicas, reguladores, gobiernos, y solamente tener las corporaciones haciendo las propuestas y los gobiernos acordándoles. El escenario, por supuesto, también es que ese empuje dentro de la OMC por un acuerdo sobre comercio electrónico va a la vez que Estados Unidos está promocionando el acuerdo Trans-Pacific Partnership y también el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos. En conclusión, la OMC es el órgano que decide las reglas del comercio global. Tiene 164 miembros y ellos deciden sobre una cantidad de asuntos que no tienen que ver con el comercio, pero ha sido la manera en que los gobiernos que querían hacer eso han podido congelar el modelo neoliberal que han impuesto por los últimos 20 años. Siempre hay un esfuerzo para cambiar las reglas que existen, que son negativas para los países en desarrollo dentro de la OMC, pero no ha sido bastante fuerte hasta ahora para realmente tener un cambio profundo, ¿no? Excepto la cláusula de paz, que queremos convertir en algo que sea permanente para que países puedan autoabastecer sus necesidades agrícolas, ¿no? Pero a la vez las corporaciones están utilizando ese espacio como utilizan a todos los espacios que ellos pueden inventar para tener más liberalización y más reglas que son a favor de las mismas corporaciones, ¿no? Pero es una gran pelea entre países desarrollados y países en desarrollo. Muchas veces se han visto que muchos países en desarrollo todavía se ponen al lado de los países desarrollados, y eso a veces es una tragedia, pero pasa dependiendo, por supuesto, en la política del mismo gobierno. Las normas de la OMC lo han hecho más difícil para que los países puedan recuperarse de la crisis financiera, dado la desregulación financiera, por ejemplo, dado las limitaciones a la necesidad de aumentar los aranceles en momentos en que está experimentando una ola de importaciones que está dañando a la producción nacional. Lo ha hecho más difícil, y por supuesto que no es ninguna solución extender la OMC cuando estamos confrontando con una crisis climática, una crisis de empleo, una crisis de crecimiento, una crisis financiera. Tenemos que tener otro modelo. La última cosa que les voy a compartir es que la próxima ministerial de la OMC, donde van a tomar decisiones fuertes a nivel de los ministros, va a tener lugar en Argentina en diciembre de 2007. ¿Por qué no le damos a la OMC una bienvenida muy argentina para mostrarles cómo los argentinos y los paisanos de toda América Latina, lo que ellos piensan realmente de los 20 años de destrucción de sus políticas neoliberales en Buenos Aires en diciembre de 2007? Muchas gracias.